Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Capítulo 21, 714 FNM, 24 Avi. Mandalore, Palacio Real de Sundari. Satine Kryze. Justo cuando pensábamos que la situación no podía complicarse más, esto sucede. Dijo el primer ministro Almec mientras miraba el holoproyector que nos había estado mostrando la transmisión de Gargón. Había estado celebrando una reunión con él y los Jedi en el Palacio Real para discutir qué hacer con esta situación, cuando la Guardia Real asignada para monitorear las transmisiones de Gargón nos notificó de otra transmisión. Basándonos en lo que estábamos viendo, parecía haber una revuelta a gran escala. Dado que era importante saber qué estaba pasando, había ordenado que la transmisión se dirigiera al holoproyector de la habitación. Como resultado, tuvimos un asiento de primera fila para presenciar a la verdadera Huite Silver haciendo su debut como líder política. Había muchas cosas que esperaba que sucedieran hoy, pero viendo a Tanya, porque eso es lo que estaba debajo de ese casco, no soy tonto, golpeé a un dictador y básicamente me declaré como el verdadero Mandalor no era uno de ellos. Por un lado, sentí un profundo pozo de ira porque ella había ido a mis espaldas y se había involucrado en una violencia injustificada en la que podría haber sido asesinada de muchas maneras, como se demostró cuando accidentalmente rompí la costosa copa de vino que sostenía cuando los dos llegaron a los golpes en la pantalla. Afortunadamente, pude desviar la sospecha diciendo que simplemente me sobresalté debido a la repentina violencia en la pantalla. Por otro lado, estaba algo orgulloso de ella. La filosofía que había defendido todavía se estaba desarrollando, con el objetivo de crear un término medio que sea aceptable para ambas partes. Su reciente exhibición dejó bastante claro que el término medio que ella estaba proponiendo me veía como el verdadero Mandalore e hice todo lo posible para demostrar que he intentado integrar parte de su ideología en mis políticas. Después de un momento para reflexionar, parecía que había hecho un buen trabajo salvando la ideología de la plata blanca al tiempo que señalaba que solo las personas verdaderamente elegidas podían ser Mandalores. Esto podría ser bien para llevar a la gente a mi lado de las cosas, pero también significaba que tenía que hacer más para construir un amplio apoyo cuando pudiera. Tal vez tendría que volver a examinar el tema de una fuerza de autodefensa, tal vez una pequeña. Lo pensaré un poco y luego escribiré una propuesta para que el Consejo vote sobre el tema en una fecha posterior. Al menos entonces apoyaría la idea de que deseaba tener un término medio. Sí, eso sería aceptable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este terrorista potencial? Almec dijo, finalmente volviéndose para mirarme, tomándome por un poco de sorpresa. Entonces recordé que no sabía que Tanya era Huite Silver, y sería mejor mantenerlo así, cuanto menos gente supiera, mejor. Desde su perspectiva, todo lo que sucedió fue que un vigilante acababa de irrumpir en la habitación y eliminar un problema para el gobierno, convirtiéndose en el nuevo problema en el proceso. Tendría que tener cuidado de asegurarme de no revelar que podíamos confiar en esta plata blanca. No creo que necesitemos hacer mucho, con toda honestidad. Ella dijo que no va a hacer ninguna aparición a menos que sea provocada, por lo que la única opción que podemos, mientras mantenemos nuestra postura no violenta, es esperar y ver. Finalmente dije, ¿y si entrega al criminal a la Guardia Real para un castigo judicial? No veo ninguna razón para ser enemigo de esta plata blanca. Almec levantó una ceja antes de sacudir la cabeza y decir, un poco demasiado suave en mi opinión, pero tienes razón. No somos tradicionalistas, así que por ahora la opción más segura es esperar y ver. Sin embargo, incluso si esta plata blanca cumple su palabra de no querer hacerse cargo del gobierno y te ve como el verdadero líder de nuestro pueblo, ahora ha creado una facción política sólida dentro de nuestro pueblo. Si a ella no le gusta tu regla, ¿quién sabe qué podría pasar? Es cierto, dije, reconociendo sus creencias con un movimiento de cabeza, tendremos que anunciar la condena de un vigilante que toma tales acciones extralegales contra un criminal. Esperemos que eso anime a Huite Silver a no hacer más apariciones públicas.
En cuanto a su base política, no veo qué podemos hacer al respecto. La mayor parte de la filosofía de White Silver es un término medio aceptable entre el nuevo y el viejo mandaloriano. Tal vez podamos encontrar alguna manera de acercar a la gente de White Silver a los principios de New Mandalorian. Necesitaré tiempo para pensar en alguna estrategia para esta situación. Almec asintió, luciendo inseguro sobre el asunto, pero sus preguntas más apremiantes parecían haber sido respondidas. Fue entonces cuando mi viejo amigo Obi-Wan habló. No creo que necesites dar tal condena realmente, al menos no por esta acción. Ram Kota estuvo involucrado en el esfuerzo que parece, siguiendo las imágenes que se enviaron, y es conocido por ser un poco alborotador. Dado que Ram, digamos, disfruta, insertándose en situaciones que realmente no debería, es posible culpar a las acciones de esta plata blanca como resultado de su aliento. Eso hizo que mi ceja se levantara mientras pensaba en las implicaciones. Si la memoria no falla, el documento de White Silver había implicado que trabajar con los Jedi era necesario. Tal vez había una manera de usar esta alianza improvisada entre White Silver y los Jedi para tratar de rehabilitar un poco de su imagen entre los mandalorianos. Tienes un punto, le dije, aunque no el que pensabas que tenías. Deseo condenar tanto a White Silver como a Ram Kota. Tomar acciones extralegales como esta no debe ser realizada por un individuo privado y no debe recibir apoyo, ni siquiera implícito, de nuestro gobierno. Obi-Wan se frotó la barbilla mientras trataba de descifrar mi significado antes de sonreír. Siempre el político, Satine. Transmitiré esta condena al consejo. ¿Quieres que lo recuerden también? En su lugar, sacudí la cabeza. Eso es para que el consejo decida en lo que a mí respecta. Mientras se le haga consciente de que este comportamiento no es bienvenido, debería estar bien. Obi-Wan asintió con la cabeza antes de decir, la situación parece haberse resuelto por sí sola y nuestro Jedi desaparecido ha reaparecido. Me pondré en contacto con el consejo y les haré saber que la situación está bien encaminada. Tan pronto como Ram regrese a Mandalore, probablemente me llamarán de nuevo. Continuó sonriendo. Supongo que esto es un adiós por ahora, Satine. Le devuelvo la sonrisa antes de decir, probablemente tomará unos días enviar un grupo de trabajo de guardias a Gargón y regresar. Si quieres, podríamos cenar un poco para ponernos al día con temas no políticos. Obi-Wan sonrió antes de decir, creo que me gustaría eso. Me pondré en contacto contigo para programar algo una vez que haya hablado con el consejo. Que la fuerza esté con ustedes, Duquesa Satine, Primer Ministro Almec. Adiós, Maestro Jedi. Almec dijo antes de volverse hacia mí mientras Obi-Wan se dirigía a la puerta. Aunque hay buenas razones por las que no deberíamos presionar demasiado a los seguidores de Silver. Tendremos que vigilar esta organización. Si se dejan solas, podrían convertirse en un problema en el futuro. ¿Qué sugieres que hagamos? Dije por curiosidad. Hay una división de la Guardia Mandaloriana destinada a actividades como estas. Si me permiten organizar una operación, podríamos infiltrarnos en cualquier movimiento político que sirva a la causa de Silver y asegurarnos de que no se vuelvan demasiado radicales. Muy bien. Tienes mi permiso para infiltrarte en cualquier movimiento político que aquellos que siguen a Silver intenten formar. Tenga en cuenta que son aliados potenciales, no nuestros enemigos todavía. Dije sacudiendo la cabeza. Por supuesto, simplemente deseo tener una advertencia anticipada en caso de que demuestren ser enemigos del Estado. Lo sé, Primer Ministro. Simplemente desea un Mandalore seguro y protegido. Tienes permiso para investigar esta situación. Él asintió con la cabeza y dijo, gracias mi señora. Me iré entonces para empezar a organizar las cosas. Es mejor tener los engranajes en movimiento más temprano que tarde. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Este día estuvo lleno de sorpresas, tanto buenas como malas. Los acontecimientos se movían a un ritmo que no podía seguir el ritmo y en una dirección sobre la que solo tenía control vagamente. Voy a tener que tener una larga y agradable conversación con Tanya cuando finalmente regrese a Mandalore sobre todo este negocio de White Silver. Necesitaba obtener algún tipo de explicación de por qué pensaba que era una gran idea infiltrarse en un planeta rebelde y derrocar a su régimen corrupto solo con sus guardias reales.
Aunque tuve que reírme un poco de todo. Como las aventuras adolescentes van para un mandaloriano, eso tenía que ser digno de ser puesto en los libros. Fue casi tan extraordinario como mi aventura con Obi-Wan durante las guerras de clanes cuando tenía su edad. Sentado en mi silla en la sala de reuniones ahora vacía, consideré cómo iba a manejar el movimiento político Silver que seguramente surgiría de todo este asunto. Tanya me había retratado como un nuevo mandaloriano que estaba dispuesto a buscar un compromiso. Algo que no había querido ser antes, debido a cómo terminaron las guerras de clanes hace años. Tuve que ser intransigente con los viejos mandalorianos, para mantenerlos en línea para que tengamos la oportunidad de traer la paz al sector. Ahora que la gente había experimentado la paz como un status quo, podía permitirme algunas concesiones, especialmente si tienen méritos. La pregunta era, ¿qué podía hacer para tratar de apaciguar a los mandalorianos de plata? La fuerza de autodefensa que Tanya había sugerido podría ser un buen comienzo, tal vez podríamos crear algún tipo de uso no militar para la organización que podría ocuparlos cuando no estuviéramos en conflicto. Tal vez ayuda en casos de desastre o rescate de emergencia. Necesitaba algo que demostrara que estaba dispuesto a trabajar con los centristas de plata, pero que en última instancia no iba a enfurecer a los nuevos mandalorianos. Algo que podía mantener un estatus defensivo y estaba en contacto con las raíces de los mandalorianos, sin volver a la agresividad de las viejas costumbres. La respuesta fue bastante clara en retrospectiva: armadura. El Códice de Plata mostró la armadura como una herramienta defensiva, algo que podría militarizarse o simplemente podría usarse para salvar tu vida. En la parte superior de mi cabeza, había tres cosas que podía hacer basadas en la armadura que podían apaciguar a los mandalorianos de plata, sin causar que los nuevos mandalorianos entraran en un alboroto. La primera es eliminar más de las restricciones a la armadura, no quedaban muchas de todos modos. Ya he hecho mucho para deshacer parte del daño que pude haber causado en mi fervor, para poner fin al conflicto lo más rápido posible. La segunda idea es que podría devolver algo del Beskar que había sido tomado en los primeros días de mi reinado. En ese momento, la ley había sido necesaria para reducir las situaciones y hacer que la adquisición de armamentos Beskar fuera más costosa, pero las cosas eran diferentes ahora. Una buena mayoría de ellas se había utilizado en la creación de algunas de las partes estructurales de la ciudad de Sedin o para los escudos utilizados por mis guardias mandalorianos. Creo que todavía había una gran cantidad de Beskar en reserva. Quizás era hora de que se redujera esa reserva. Desafortunadamente, no había una manera fácil de rastrear a una persona que había renunciado a su armadura para ayudar a establecer un nuevo Mandalore y en su mayor parte se les ha pagado por renunciar a ella. Todo lo que tendría que hacer ahora era buscar un método de distribución razonable para dar algunos de los Beskar a la gente en general sin que la mayoría terminara en manos subversivas. La tercera idea que tendría podría lograrse con bastante facilidad, sin enojar demasiado a los nuevos mandalorianos o necesitar ejecutarla a través del gobierno. Simplemente tendría que visitar Kalevala y contactar a un viejo amigo, Sun Murdoch, para que pudiera reforjar mi vieja armadura en algo que pudiera usar. Eso mostraría mi compromiso con el Mandalore defensivo, sin renunciar a mis ideales de pacifismo. Sin embargo, no he hablado con Sun en casi una década. Rastrearlo sería difícil, tal vez vos sabía dónde estaba. Tendría que contactarla de todos modos. Una vez que me ponga en contacto con Sun, veré si puedo contratarlo para que haga el trabajo. Podría usar a los armeros de la Guardia Real para el proyecto, pero creo que tenerlo hecho por el armero de mi clan ayudaría a mi intento de unidad más que tener un armero sin rostro que produjera armaduras en masa todo el tiempo para hacerlo, sin ofenderlos, solo estaban haciendo su trabajo. Es como la diferencia entre un chef real y un cocinero de un restaurante familiar, ambos pueden ser deliciosos, pero el chef real solo tiene un estándar de calidad más alto. Coruscant, Cámara del Consejo Jedi. Mace Windu. Sacudiendo la cabeza, dije, esperaba que la situación se saliera de control de alguna manera. Sin embargo, no esperaba que hubiera una situación de robo de identidad o que la persona cuya identidad fue robada apareciera de esa manera. Esperando esto tampoco, no lo hice. Pero gratamente sorprendido estoy, esta situación parece resolverse bien. Yo tampoco.
Aunque gratamente sorprendida, la situación parece haberse resuelto bien. Yoda dijo, el fin de los problemas potenciales en el sector de Mandalorian, esta joven plata ha puesto, no. Respondí, ¿es este el final o es solo el comienzo de algo más? Con tan poca información podríamos estar viendo el surgimiento de algo peor que lo que había antes. La primera plata blanca era al menos una entidad conocida, entendíamos sus motivos y métodos. Esta agresiva White Silver es una que nos sorprendió a todos, y predecir sus acciones será un desafío. Suspiré y sacudí la cabeza. Al menos sabemos a dónde se fue Rancota, tal vez podría llenar algunos de los espacios en blanco que estamos teniendo en este momento. El maestro Yoda, que estaba sentado a mi lado, se rió entre dientes. Siempre corriendo al frente que uno está, buscando expiación por su juventud o simplemente actuando por instintos que no conozco. Me encogí de hombros y sacudí la cabeza antes de decir. Es difícil decirlo, aunque es un buen Jedi. Incluso si se mete en problemas de vez en cuando, no puedo reprocharlo por querer ayudar a la gente, incluso cuando el consejo no intervendría. Es cierto y amable que tiene corazón, incluso si parece más brusco de lo que es, lo intenta. El maestro Rancisis decidió devolver nuestra atención al asunto en cuestión. Si bien está muy bien que el maestro Kota esté ileso, ¿qué vamos a hacer con este negocio de plata? Creo que nos preocupaba que esto pudiera haber presagiado un retroceso en el sector mandaloriano. Con este nuevo desarrollo no estoy seguro de lo que depara el futuro. Un retroceso, esto no lo es. Lo que estos eventos representan, una onda o marea, incierto soy. Sin embargo, sospecho que estos desarrollos son positivos. Dijo el maestro Yoda asintiendo con la cabeza. El maestro Mundi compartió sus pensamientos sobre el asunto. Tal vez lo preocupante de esta nueva White Silver es que no sabemos nada sobre ella. Ella podría ser la original o podría ser otra falsa. Ya hemos tenido un impostor, ella podría ser otro. Odiaría pensar que Mandalore sería derribado por pelear por el título de plata blanca. Este problema, no significativo, sospecho que es. Con False Silver derribada, sus objetivos cumplidos, volver a esconderse, White Silver lo hará. Permaneciendo en presencia pública, conflictos con la duquesa y menos debates, los resultados probables son. El aislamiento, los motivos alegados de White Silver son los mejores apoyos. Yoda dijo, asintiendo con la cabeza y pensando antes de continuar. Un término interesante, usaron, plata falsa. Se rió entre dientes con un humor que yo no entendía. No veo qué tiene de interesante o gracioso. Dije, levantando una ceja. Por lo que pude ver, era solo un término utilizado para etiquetar la plata falsa. ¿Qué posible interés o broma podría haber en tal término? Broma privada, recordé que estaba. Dijo, sacudiendo la cabeza antes de continuar. El original, esta plata blanca dice ser, permaneciendo visible en el sector mandaloriano, no sirve a sus propósitos. Un punto focal para la violencia, el conflicto en el que se convertiría. Irse, ella debe. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Le pregunté. Yoda era conocido por tener un buen manejo de las situaciones, pero esto parecía fuera de contexto, especialmente a la luz de los eventos inesperados que acababan de concluir. Lee el Códice de Plata, una o dos veces lo he hecho. Una doctrina defensiva, lo es. Diseñado para la conquista, no es, dijo, un compañero del código Jedi, podría haber sido. En otros tiempos, bajo otras influencias. Decidí leerlo un poco más de cerca la próxima vez que tuviera la oportunidad, pero primero, decidí hacer la pregunta que ninguno de los otros había expresado. ¿Va a intentar asegurarse de que esta doctrina reciba las influencias correctas? No es como si supiéramos quién es esta plata blanca y simplemente pudiéramos tratar de convencerlos para que adopten ideas de la Orden Jedi. Yoda golpeó el costado de su bastón pensando antes de simplemente decir. Creo que hay formas de enfocar a White Silver en las ideas de la Orden Jedi. Deja a Kota en concordia, sugiero. Discusión entre los partidarios de White Silver, su sola presencia también será carreteras, puedo hacer, con el joven representante de Mandalore. Llevar a una reunión eventual con esta plata blanca, estas acciones pueden, si se produce un diálogo reflexivo.
Parece muy poco probable, reflexioné en voz alta, lo más probable es que Silver se mantenga lejos de nosotros. Pero es un comienzo tan bueno como cualquier otro. Dije encogiéndome de hombros. Sin más información, solo podemos tomar acciones que tengan más sentido y confiar en la voluntad de la fuerza. El maestro Yoda asintió con la cabeza antes de decir: pequeña es nuestra influencia, por lo tanto, pequeñas en tamaño, nuestras acciones deben ser solo negativos, crearía una gran acción. No te preocupes por esta situación. Un amigo de la orden, siento que White Silver lo será. Un amigo en un lugar inesperado. Tal vez, crea esto que hago. Dijo a su manera consciente. ¿Debería White Silver convertirse en un amigo? Confiad en ella, lo haremos. Gargón, sala de conferencias Mandal Hypernautics Tanya Crice. Habían pasado menos de 24 horas desde la caída de False Silver y después de todo el combate estresante en el que había estado el día anterior, me vendría bien un descanso. Pero no había tiempo para descansar. Había saltado del combate callejero, que había sido francamente estimulante y lleno de adrenalina, al combate político. Ahora que False Silver había sido derribado, los involucrados en su remoción estaban luchando por las obras. La mayoría de los mercenarios y Silvermandos que habían estado fuera del complejo de Hypernautics durante mi confrontación con False Silver habían sido sometidos por pandillas locales o nómadas que finalmente habían encontrado su camino hacia el complejo durante los combates. Lo que les había sucedido, no lo sé con certeza, pero podía adivinar que un grupo de ellos ya no llevaba armadura y una buena parte de ellos probablemente no iban a ver la luz del día durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo hicieron. Las organizaciones criminales no tendían a tratar amablemente a los combatientes enemigos, creo. La forma en que tratarían a los amigos todavía está en el aire. Hace unas horas recibí una solicitud de reunión para determinar el destino de Mandal Hypernautics. Acá las bandas criminales querían un pedazo del pastel, lo cual era comprensible. Sin duda, muchas empresas habían sido arrojadas bajo el autobús por el intento de conquista global del océano. No iba a querer exactamente mantener Mandal Hypernautics. El factor más importante fue que no tenía ninguna forma de controlarlo, pero todavía estaba dispuesto a encontrar una manera de obtener algún beneficio de la compañía. Dicho esto, los nómadas ya habían tomado lo que querían. Escuché informes de que faltaban todas las motos Speeder, así como todos los camiones en la reserva de Mandal Hypernautics. Sin duda los estarían usando durante años. Fueron bienvenidos a tomarlos. Los nómadas me habían hecho un favor con su parte del asalto, por lo que merecían una recompensa. En cuanto a la Guardia Real que había estado en el planeta cuando llegamos, él y Ram estaban llevando su nave de regreso a Mandalore ya con el CEO atado a bordo. Estaba seguro de que los gángsters mandalorianos de Gargón querían al CEO y tienen un reclamo contra él por los diversos crímenes que había cometido contra su planeta. Pero, como había dejado claro antes, creo que lo habrían matado y enterrado en una zanja en algún lugar, después de tal vez una semana de tortura, lo que no me haría ningún bien. Su muerte lo habría convertido en un mártir. La prisión podrida lo deja como un criminal. Enviarlo a la tía Satine también fue un largo camino para mostrar la lealtad de los mandalorianos de plata al gobierno establecido. Con suerte, esto disiparía cualquier rumor de que estaba planeando intentar derrocar a mi tía y evitar cualquier otro intento de usar a los mandalorianos de plata como forraje para cualquier otro movimiento que quisiera intentar derrocar a mi tía. Por supuesto, esto dañó algunos de mis intentos de tratar de crear una facción exclusivamente neutral, ya que la gente afirmaría que era sumiso a los nuevos mandalorianos, pero había sido empujado a esta posición por eventos fuera de mi control. Si necesitara correr con esos eventos mientras recuperaba el control de mi mensaje, eso es lo que haría. En cuanto a los Wrens, no sabía qué les había pasado. Estuvieron aquí ayer después de que completamos la misión, pero habían desaparecido poco después para ir a hacer lo que hicieran los Wrens. No sé cuáles habían sido sus objetivos al participar en este conflicto, pero me alegré de que hubieran estado aquí. Sus mochilas propulsoras habían hecho la misión mucho más fácil y les debía un poco de favor en el futuro. Uno que cumpliría si alguna vez tuviera la oportunidad.
Hablando de jetpacks, el que tomé de ese bruto en la arena ahora está almacenado de forma segura en la nave y Zoom se ofreció como voluntario para ajustarlo a mis especificaciones una vez que regresó a Concordia. En cuanto a la situación con la mafia, supongo que tendría que averiguar qué querían. La reunión había sido programada para hoy y obtuve el uso de la sala de conferencias de Hypernautic para hacerlo. No solo porque quería saber que estaba en una instalación segura, que técnicamente lo era y me alegré de hacerlo, sino porque la oficina podría considerarse terreno neutral hasta que terminara la reunión de hoy. Bueno, eso y las oficinas eran bastante agradables. La mesa parece ser de madera de jacalía y estaba muy bien hecha. Sin mencionar que tenía una vista de ventana con vistas a Gargon City. Mi guardia real mandaloriana y Zoom están conmigo para la reunión de hoy. Estaban de pie alrededor de la habitación actuando como guardias. Obviamente deben asegurarse de que no haya nada terrible, teniendo en cuenta lo armados que estaban. Mock estaba actualmente tomando el control de los sistemas de seguridad, que todavía era un trabajo en progreso. Scott y Struck están teniendo una conversación sobre los asuntos de cuántos heridos había en este momento. Había traído a bastantes de los mandalorianos de plata y los mercenarios de hierro negro al complejo y traté de organizar a su personal médico para que trabajara en conjunto para cuidar a los heridos. La lucha había terminado, no había necesidad de que la gente muriera si era posible. Sería un desperdicio de recursos humanos perfectamente buenos en este momento para cada persona que murió. Sin duda, uno de mis puntos de fricción en la próxima negociación sería garantizar la seguridad de ambas partes. Los mandalorianos de plata porque eran, para decirlo sin rodeos, mis seguidores y los mercenarios negros, porque mostrar a tu enemigo un poco de misericordia cuando tienes el control puede crear resultados positivos. A diferencia de los Franquis en mi última guerra, afortunadamente esta facción fue completamente derrotada. No habría huyendo de última hora a un continente del sur y, dado que su liderazgo fue destruido, ser demasiado duro con ellos no me ganó nada de lo que quería. Finalmente, Ordo y Zoom están parados a mi izquierda y derecha en ese orden, pareciendo tan duros como pudieron y listos para que lleguen los clanes de la mafia. Lo cual creía que sería en cualquier momento ahora. En ese pensamiento, un pitido nos alertó sobre la abertura del ascensor en este piso. Reveló dos, supongo que mandalorianos, líderes mafiosos y sus 4 guardias compatriotas. Me di cuenta de que eran los líderes debido a la calidad de su atuendo, así como el hecho de que los blasters se veían modernos y nuevos en comparación con los que llevaban sus gruñidos que parecen ser viejas reliquias. Le dieron a mi equipo de guardias una mirada cautelosa, algo que pude decir ya que su liderazgo aparentemente no había decidido ponerse cascos para esta ocasión, aunque llevaban placas de armadura mandaloriana. Después de un momento, el más amplio habló primero. Soy el líder del clan Grell del clan Tut, este es Kag, líder del clan Krogoros. Estamos aquí para negociar con el nuevo propietario de Mandal Hypernautics. Seguro que no vas a intentar apoderarte del planeta como el último dueño. Asentí con mi casco antes de decir. Soy White Silver y afortunadamente no tengo interés en apoderarme de este planeta. De hecho, estaría más que dispuesto a vender Mandal Hypernautics si hubiera un comprador dispuesto entre ustedes. Sí, sobre eso no va a suceder. Grell dijo, sacudiendo la cabeza, como en no podemos dejar que vendas Mandal Hypernautics. Levanté la frente debajo de mi casco, ¿y por qué es eso? Kag habló con voz profunda y comenzó a explicar. Para hacerlo simple, Gargon tiene un intrincado equilibrio de poder en el que Mandal Hypernautics jugó un papel. Ese equilibrio de poder se ha alterado y si se vendiera a alguien en este planeta, lo perturbaría aún más, lo que probablemente resultaría en otro pequeño levantamiento como el que sucedió ayer. Necesitamos un partido estable, poco ambicioso y relativamente neutral para ayudar a mantener la estabilidad. Por supuesto, también querremos ver algunos beneficios directos. Asentí con la cabeza y froté la barbilla de mi casco con pensamiento. Parece que Gargon es más arriesgado de lo que había pensado originalmente, lo que supongo que es de esperar cuando no tiene un gobierno estable. Significa que no puedo simplemente volcar Hypernautics a otra persona sin que la estructura de poder esté en peligro de colapsar nuevamente.
molesto, pero había pensado en algo como esto antes de decir, eso tiene mucho sentido. ¿Qué pasaría si se lo vendiera a alguien fuera del mundo? ¿Tendrías algún problema con eso? Es probable que ninguna compañía fuera del mundo lo compre, pero incluso si lo hicieran, eso podría alentar a la duquesa del nuevo mando a pisar este planeta. No necesitamos a su guardia mandaloriana o a su guardia real hurgando en nuestro negocio. Grell dijo. De hecho, creo que sería mejor si te vas pronto antes de continuar con la declaración. Sí, sé que hiciste una declaración diciendo que sirves a la duquesa, pero ya estás siendo denunciada como una potencial terrorista y vigilante por el gobierno de dicha duquesa, así que no creo que vayas a trabajar directamente con ella. Podría ser excusado por perderme ese anuncio ya que había estado demasiado ocupado apagando incendios, tanto figurativa como literalmente, para ver las noticias. Aunque eso era de esperar, ningún gobierno respaldaría públicamente a un revolucionario, incluso si destronaran a un dictador tiránico, sin ser visto como un patrocinador. En este caso, alguien acababa de irrumpir en la escena y promulgar la violencia política, no haces eso y no obtienes un poco de ojo lateral del liderazgo actual, incluso si estás de su lado. Podría tratar de aclarar eso con ellos en el futuro, pero por ahora necesitaba concentrarme aquí. La patata caliente de Mandal Hypernautics. Continuó. Cualquier otra compañía fuera del mundo que estuviera interesada estaría asumiendo un gran riesgo y querría algo de ello. Su participación probablemente resultaría en condiciones peligrosas para nuestros propios negocios, que a su vez serían desestabilizador. Bueno, si no puedo venderlo fuera del mundo y no puedo vendérselo a uno de ustedes, supongo que tendré que mantener la propiedad de alguna manera. Dije, sacudiendo la cabeza. No tenía ningún plan para dirigir continuamente una empresa, aunque si lo hacía, una compañía de naves espaciales no era una mala opción. Tal vez encontraría a alguien entre el personal aquí que pudiera ser lo suficientemente confiable como para no volverse pícaro, no había un capataz que nos hubiera ayudado. Un tipo de trato de él me frotó la espalda, yo frotaré el suyo. Si descubriera que sus calificaciones eran lo suficientemente buenas como para dirigir Hipernáutica, preferiría tener a alguien calificado para dirigirlo que a un incompetente leal para este negocio. Si tuviera mucha suerte, todo lo que tendría que hacer sería pagarle bien y darle muchas vacaciones pagadas para que no me traicionase. Eso no debería ser demasiado difícil. Esperaba una lista de demandas, así que escuchémoslas. Dije, cruzando mis manos frente a mí sobre la mesa, mientras miraba a través de ella al par de mis jefes, que estaban parados en el otro extremo. Oh, tenemos algunas demandas, pero no son tan difíciles de cumplir. No intentes apoderarte del planeta. No vendas la compañía a los UTS, ya hemos tratado con ellos y no queremos pasar por la molestia de hacerlo de nuevo. Y lo más importante, deberá visitar al menos algunas de las reuniones anuales, donde discutimos el funcionamiento de Gargón, o uno de sus agentes que actúe como lo hará su representante. Algunos descuentos en productos y contratos de suministro no esenciales, para garantizar que todos podamos disfrutar de beneficios equitativos de una asociación duradera. Estaban tratando de encadenarme a su alianza, darme un interés creciente y posiblemente un ligero afecto por Gargón para que puedan tratar conmigo en un sentido político en lugar de una compañía que intenta aprovecharse de su planeta por razones desconocidas. Eso es inesperado, pero no algo terrible. Hablando dije, supongo que podría ver cómo llegar a algunas reuniones como esa. Aunque soy una persona bastante ocupada, así que si envío un representante no me siento demasiado insultado, como dije no necesito una empresa y obtenerla no era mi objetivo para esta campaña. Tendré que revisar cualquier contrato potencial. Habrá un límite máximo en la cantidad de buques con descuento y el valor total de los contratos. Basaremos este último en el beneficio neto. Si estoy involucrado, no voy a tolerar un socavamiento desenfrenado de la salud de la compañía. Kaga sintió y dijo, basarlo en ganancias brutas, eso está bien siempre y cuando no intentes apoderarte del planeta. Si puedes tratar con nosotros como iguales, nos importará un bledo si estás allí o no. Solo queremos que este planeta sea tranquilo y apolítico para que podamos ocuparnos de nuestros asuntos a la antigua usanza. Vendiendo especias, corriendo armas y ganando un poco de dinero con el juego.
Esa línea de diálogo despertó un recuerdo en mí, pero pensé que tenía años antes, sobre cómo rejuvenecer la economía del sector mandaloriano. Esto me hizo inclinar la cabeza pensativo. Gargón está en los bordes del sector mandaloriano, pero sigue siendo parte de él y está justo al lado del camino Idian. En esencia, era una posición perfecta para jugar en Las Vegas ante Nevada de Mandalorian sector. ¿Cuánto negocio viene a través de Gargón? Pregunté, tratando de averiguar más detalles. Una cantidad decente, dijo Groll. Obtenemos mucho más cuando las cosas están tranquilas por aquí, aunque en su mayoría son contrabandistas los que aparecen en este planeta. Extraño, pensarías que con tales oportunidades aquí tendrías más. ¿Oportunidades? Kak preguntó, sonando confundido pero interesado. Sí, oportunidades. Este planeta está dentro del sector mandaloriano y, en esencia, protegido de la acción militar externa, siempre y cuando no realice otro intento de derrocar a la duquesa. Tienes vistas naturales de la belleza en todo el planeta, las calles se mantienen en su mayor parte limpias y despejadas, imagino que tus ejecutores. Realmente, solo agregue algunos elementos más, podría ejecutar una campaña publicitaria para que este planeta sea una especie de mundo turístico para que los ricos, y estúpidamente ricos, gasten su dinero. Por supuesto, necesitaría mover la producción de especies fuera de la ciudad. Las drogas tienen una manera de hacer que esos lugares se vean peor de lo que realmente son, pero de lo contrario podrías ganar bastante dinero legítimamente en este planeta. También te liberaría de tener que depender de algunos de los elementos criminales más problemáticos fuera del mundo que actualmente debes atender. Los dos jefes de la mafia intercambiaron miradas antes de volverse para mirarme de nuevo. Ambos buscaron una silla y la sacaron para sentarse, aparentemente habiendo encontrado una razón para tomar asiento, algo que habían rechazado hasta ese momento. Parece que el atractivo del dinero podría llevar incluso a los criminales a negociar conmigo. Había habido discusiones sobre algo así antes. Pensamos que Herr realmente nos ayudaría en ese asunto, pero como saben, todos sus ejecutores fueron el preludio de un intento de conquista global. Grell comenzó. Además, necesitábamos que esos ejecutores no fueran ninguno de los ejecutores de nuestra propia facción. Que continuó. Equilibrio de poder que ves. Si uno de nosotros tiene control sobre la policía local, bueno, las cosas podrían ponerse muy feas muy rápido. Si alguien tomara el manto de entrenar una fuerza policial estable que no interfiriera demasiado profundamente con nuestros negocios, siempre y cuando no jodiera a los turistas, podríamos ver la limpieza de esta ciudad lo suficiente como para que su idea de un mundo turístico se lleve a cabo. Grell continuó. Después de todo, no se necesitaría mucho trabajo para lograrlo. La mayoría de los hoteles y casinos ya están aquí, solo necesitaríamos reubicar a los elementos más criminales en las afueras de la ciudad u otros pueblos donde podrían continuar su trabajo. Mantendremos esta ciudad como la capital mundial de los resorts. No tuve que hacer mucho, ya estaban discutiendo esta idea, pero estaban teniendo problemas para encontrar a alguien confiable para la operación. Así que necesitas a alguien que actúe como garantía de que el planeta será seguro para las personas que vienen a visitarlo. Eso no debería ser demasiado difícil, ya tengo bastantes seguidores aquí gracias a False Silver. Si encontrara a algunas de las personas más cuerdas entre ellos, sería posible armar una fuerza policial y agregar algunos auditores y administradores talentosos leales a mí para prevenir la corrupción. Si esta fuerza es independiente de Mandal Hypernautics y responde solo al consejo del clan de Gargón, estoy seguro de que funcionaría bien para todos nosotros. ¿Consejo del clan? Grell dijo, sonando un poco confundido. No sois las únicas personas en este planeta, después de todo los nómadas también viven aquí. Les das un voto, hace que todo parezca más legítimo. De hecho, es casi un gobierno legítimo, incluso si algunos de sus elementos están un poco en el lado extralegal. Puede obtener reconocimiento a través del Senado mandaloriano y representantes en Coruscant, lo que extendería su campaña publicitaria para que este sea un mundo turístico bastante lejano. Creo que muchos tipos de negocios de Core World tienen que viajar por el camino Idian al sector corporativo.
Si hay un lugar donde puedan detenerse por un día o dos para descansar y recrearse, y para ver los lugares de interés, por supuesto, bueno, estoy seguro de que lo tomarán. Juro que podía ver los signos de dólar en sus ojos, ya que ambos sonreían ante la idea. Por supuesto que tomará algún tiempo, continué, construir un gobierno representativo adecuado generalmente lo hace, y estoy seguro de que los clanes nómadas tendrán algunas estipulaciones sobre los elementos criminales que serán expulsados de Gargon City. Probablemente se espera que pague un poco de impuestos adicionales a las obras públicas, para capitalizar toda la distancia y otros proyectos de exploración pública que intrigarían a los jefes corporativos que viajarán de esta manera, posiblemente también con sus familias si juega bien sus cartas. De hecho, si está dispuesto a disminuir el valor de nuestros contratos futuros, estaría abierto a comprometer una cantidad mayor para financiar tales proyectos de gobernanza y bienestar público. Sí, dijo Grell, frotándose la barbilla pensativo, puedo ver la oportunidad ahora. Tendremos que correr por esto, se detuvo para parecer pensarlo antes de decir. El consejo del clan de Gargon City. Después de todo, se necesitaría mucha inversión para comenzar a mover las cosas para que la ciudad principal pudiera suavizarse para la clase política. Pero creo que muchos de ellos estarían interesados en esta idea. Es solo cuestión de lograr que los nómadas firmen un tratado de no agresión para que no nos ataquen cuando los tiempos se ponen demasiado malos. Eso no debería ser demasiado difícil realmente. Simplemente deje que los nómadas establezcan sus propios hoteles salvajes fuera de la ciudad, más cerca de las vistas. Si están ganando un poco de dinero con los elementos de vista y tú estás ganando un poco de dinero con los elementos de la ciudad, ambos están ganando dinero, lo suficiente como para no interferir entre sí con demasiada frecuencia, creo. Tengo algunas ideas para localizar capital inicial sin demasiadas condiciones. Eso provocó una risa del par de jefes de la mafia antes de que Keck dijera, bueno, no sé si este plan funcionará o si el consejo estaría de acuerdo, pero sí digo que me alegro de que Mandal esté fuera de las manos de ese imbécil y en las tuyas. Porque al menos tienes un cerebro que realmente piensa en la estabilidad a largo plazo que puedo apoyar de todo corazón. Asentí con la cabeza, el códice de plata tiene que ver con la estabilidad del pueblo mandaloriano para continuar nuestra existencia en el escenario galáctico. Ahora esa guerra no es tan aceptable como lo era antes. Eso recibió asentimientos del grupo cuando se levantaron de sus asientos. Le diremos a los otros jefes lo que están planeando y que no venderán el negocio. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Gargón de todos modos? No más de una semana, creo. Tengo que establecer algún tipo de nueva estructura corporativa para que la compañía pueda reconstruirse, establecer la estructura básica de esta fuerza de policía de Gargón o como sea que la llame, y una vez que obtenga un voto oficial de los líderes del clan de la ciudad, lo haré efectivo. Eficiente, comentó Keck. Bueno, entonces gracias por tu tiempo, White Silver, y disfruta de Gargón por los pocos días que te quedarás. Ellos asintieron con la cabeza y se volvieron para irse, dejándome a mis pensamientos sobre cómo iba a arreglar Mandal Hypernautics. Gargona, Torre Hipernáutica Mandal. Bo-Katan Kryze. Hombre, ese estilo de lucha seguro que era familiar, tan muy familiar que después de tener unas 10 horas de sueño y recuperación, finalmente descubrí dónde había visto ese estilo de lucha antes. Saber dónde lo había visto antes de que ciertas cosas comenzaran a encajar rápidamente. A partir de ahí simplemente había ido y pedí una reunión con el nuevo CEO de Mandal Hypernautics, el llamado White Silver. Lo que esperaba cuando entré en el edificio no era lo que pensé que encontraría, pero interesante, no obstante. El caos desorganizado que había sido el edificio de Mandal Hypernautics después de los combates del día anterior, parece haber sido tratado ya que uno de los miembros del séquito de White Silver se había hecho cargo del personal médico y estaba haciendo todo lo posible para reconstruir el lugar, al menos donde había gente.
Otro miembro era un cortador por el aspecto de que había tomado el control de los sistemas automáticos del lugar, incluidos los droides que ayudaban a limpiar el lugar, mover cadáveres o mover medicamentos de los almacenes a la enfermería improvisada, que una vez había sido una cafetería por lo que parece. Otro miembro, con quien Raro había venido a la ciudad, aparentemente estaba organizando a los mercenarios derrotados de Hierro Negro y a los fanáticos de plata en múltiples destacamentos, para ayudar a limpiar el lugar y reunir todo el equipo que había quedado alrededor. Lo que sea que les haya pasado a esos no mandalorianos, no lo sabía. Si tuviera que adivinar, probablemente les darían boletos en el primer barco que saliera de aquí si lo querían. Sin embargo, en cuanto a los fanáticos mandalorianos, no tenía idea, pero dudaba que se alejaran mucho de Gargón. Muchos aprovecharían la oportunidad de seguir a su escritor de códices patrón, incluso si eso lo llevara a un trabajo en los negocios. Dado un trabajo en la nueva hipernáutica mandal y una retórica apasionada, sin duda se unirían a cualquier organización que White Silver creara. Sacudiendo la cabeza ante lo ridículo de la situación, presioné algunos botones en el ascensor y me dirigí al piso al que me habían dicho que fuera. Estaba cerca de la parte superior y cuando se abrieron las puertas vi una sala de reuniones finamente amueblada con varios retratos en estilo cúbico en las paredes que representaban varias batallas del pasado, aunque creo que una de ellas podría haber sido el asedio de Mandalore, al menos el más reciente. Más allá de la mesa de madera está White Silver, luciendo toda oficial con esa pequeña capa en su hombro. Por un lado, creo que su nombre era Onyx, estaba parado allí tratando de parecer duro mientras sostenía un blaster en sus manos. A su derecha estaba Sumo. Bueno, había muy pocas personas que llevaban una armadura en sus hombros que fuera tan grande y tuve la muy buena sensación de saber quién estaba debajo de su armadura. Señorita Bo-Katan, ¿a qué le debo el honor de su visita? White Silver dijo mientras se inclinaba hacia adelante con su mano en forma de pirámide mientras me miraban. Al quitarme el casco, sonreí y dije, bueno, tengo algunas preguntas que solo usted puede responder, señorita White Silver. Solo quería saber cuál es realmente la conexión entre tú y Satine. La cabeza con casco de White Silver se inclinó y dijo, ella es la líder electa de nuestro pueblo, eso es todo. ¿Estás seguro de eso? Dije dando unos pasos hacia adelante antes de sacar la silla y sentarme frente a ella. Tuve la sensación de que la conexión era un poco más personal, considerando que me contrataron para venir a este planeta para averiguar quién estaba a cargo de la operación de Falsa Plata y quiénes eran. Entonces, de repente, tan pronto como se adquiere esa información que gasté bastante dinero obteniendo, apareces en respuesta a ella. Una serie fortuita de coincidencias, vine tan pronto como Bresuk transmitió que él era White Silver. Simplemente un momento afortunado, nada más. White Silver dijo mientras negaba con la cabeza. Correcto, correcto. Por cierto, siento haber dejado el lugar hecho un desastre, Zoom. Mi barco se averió y me llamaron para ayudar con todo esto, así que realmente no tuve tiempo de limpiar. El guardia más alto se puso rígido de inmediato, como si no hubiera estado esperando ser descubierto. Diciéndome muy bien que podría haber dado en el clavo en cuanto a lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando por la cabeza de White Silver no lo sabía, pero me miraban con bastante calma a través de su casco, sin temblores ni nada, buena cara de Sabak. Al menos en términos de lenguaje corporal. Por cierto, continué, ese es un estilo de lucha interesante que tienes allí, me recordó el estilo de mi sobrina. Siempre tratando de mantener el alcance, pero una vez que la distancia se cierra usando el arma tanto como sea posible. Me atrevo a decir que ustedes dos estarían igualados. El silencio era ensordecedor, así que continué. Por cierto, ¿has limpiado esta habitación? Me aseguré de que no haya errores, ni nada dejado por los ocupantes anteriores. Hice que uno de mis séquitos se asegurara de que esta habitación no tuviera oídos, los únicos que pueden escuchar lo que está sucediendo en esta habitación somos tú, yo y estos dos. Ah, bueno, nadie puede oírme decir lo que estoy a punto de decir. Estoy tan orgullosa de ti, Tanya, pero tu tía te va a matar cuando se entere de lo que hiciste. Hubo silencio antes de que se soltara un profundo suspiro antes de que una mano fuera al casco y se lo quitara revelando el cabello castaño que no había visto en mucho tiempo. Hola a ti también, tía Bo.
Satine no va a averiguar lo que sucedió aquí porque dice que vaya a actuar como mi coartada en Arsue. Dijo Tanya. Con un suspiro colocó el casco sobre la mesa, y no se lo vas a decir, porque supongo que no querrías que tu propia reputación estuviera conectada a todo este conflicto. Ella sonrió, de una manera que decía: si yo bajo, tú vas a bajar conmigo. Buen pensamiento y, por supuesto, no se lo voy a decir a Satine. Me reí. ¿Quién crees que va a tener la culpa cuando esto finalmente salga? No, si estás muerto, me desintegraré. Solo necesitamos mantener toda esta situación en secreto que planteaste como White Silver para resolver un problema para tu tía. Tanya pareció detenerse y pensó antes de decir. Sí posó, lo que inmediatamente me dio una pista de que esto no era solo una simple pose. Inclinándome hacia adelante le dije. Estás posando, ¿verdad? No escribiste ese documento, ¿verdad? Por favor, dígame que no escribió ese documento. Porque si esto sale, te matarán. Escribir ese documento bajo las narices de Satine te desintegrará. No lo escribí debajo de su nariz, Tanya finalmente dijo. Haciendo que mi mandíbula caiga un poco. Mi hermana, la más pacifista de su había participado en la creación del Códice de Plata. Ella había tolerado su creación. Me sentí un poco orgulloso de eso. Todavía quedaba un poco de mandaloriano en ella después de todo. Claro que fue templado por ese estúpido Coruscant Sith, pero ella estaba dispuesta a negociar para traer de vuelta algo del militarismo del pasado, siempre y cuando se usara en la defensa de Mandalore de alguna manera. Finalmente me puse en contacto conmigo mismo y dije, eso es inesperado. Si no hiciste esto a sus espaldas y estás diciendo la verdad, y mentalmente estaba deseando y esperando que Tanya estuviera diciendo la verdad sobre este asunto. Entonces eso cambia algunas cosas sobre toda esta situación. Acabas de ser ascendido de muerto a ser definitivamente desterrado de la casa, si alguna vez sale que fuiste tú quien dirigió el ataque ayer. Esperemos que nunca salga, dijo. Y podré retirarme como White Silver y nadie volverá a hacer ese truco. Sí, eso es probablemente lo mejor. He dicho. Puede que no seas consciente de esto, pero hay facciones que han estado buscando White Silver porque no les gusta tu pequeño manifiesto. Si alguna vez descubrieran quién eres realmente, eso no sería bueno para tu vida. No sé si Pre sería tan activo como para intentar asesinar a Tanya. Estoy bastante seguro de que probablemente podría mantenerlo bajo control, usando mi plan original de no perseguir a los miembros de la familia. Si alguna vez intentaste algún intento de derrocar al gobierno, cuando hay otras facciones que podrían devolver el favor, cuando saben que los miembros de la familia son objetivos válidos. Excelente, dijo. Por cierto, ¿sabes algo sobre cómo dirigir una corporación? Sacudí la cabeza e incliné la cabeza antes de decir, no, ¿por qué? La mafia en este planeta básicamente se ha negado a comprar la compañía debido a problemas de equilibrio de poder. Estoy buscando formas de solucionar ese problema. Tengo un par de personas a las que podría recurrir para dar las riendas de la compañía mientras se resuelve por sí sola, pero hasta entonces soy el CEO de Mandal Hypernautics, o al menos White Silver lo es. No tengo tiempo para dirigir una corporación, así que probablemente tendré que encontrar a alguien que la dirija por mí. Aunque confío bastante en ti, tía Bo, así que pensé en ofrecértelo primero. Maldito niño, dije frotándome la nuca, lamento decir que no tengo los antecedentes para eso. Aunque supongo que podría ayudar, conozco a algunas personas en este planeta que podrían estar dispuestas a trabajar contigo y también a poner a la compañía en una posición en la que teóricamente podrías venderla o mantenerla siempre y cuando la mantuvieras a distancia. Eso sería excelente y una vez que resolvamos todos sus activos, veré cómo conseguirle un pago por la ayuda que puede darme. Si estás dispuesto, tengo un par de otros proyectos en este planeta que podrían interesarte de una manera u otra, dependiendo de si estás interesado y ayudándome con tales proyectos. Sentándome pensé por un momento antes de decir, claro, ¿por qué no? La realidad era que realmente no estaba haciendo nada más que vivir del estipendio que era el nombre de Crise, o tal vez una recompensa aquí o allá cuando estaba aburrido. Conseguir un trabajo estable en medio de la nada podría ser interesante y ayudar a mi sobrina era, bueno, justo lo que debería ser un buen miembro de la familia y del clan.
Gargona, sala de conferencias hipernáutica. Tanya Crise. La situación en Gorgón había tardado una semana en resolverse, pero creo que finalmente está bajo control. Los restos de la flota de False Silver se habían rendido a mí, los jefes de la mafia local, o se habían retirado del sistema con sus barcos, principalmente para atacar y tratar de combatir la piratería. Desafortunadamente, produciría más trabajo para la Guardia Real, al parecer, aunque le daría suficiente tiempo y serían tratados. Sin duda, la mayoría terminaría en el espacio UT, lo cual fue desafortunado, pero ahí es donde los criminales tendían a reunirse cuando los tiempos eran malos para ellos. Para agregar a las buenas noticias, el último de los mercenarios de Hierro Negro se ha visto obligado a rendirse. Parece que había habido varios bolsillos que básicamente habían tratado de esconderse en áreas de la ciudad que desconocía. Habían estado planeando luchar hasta el final por temor a que no hablaran. Afortunadamente, había podido negociar su rendición siempre y cuando entregaran todas sus armas a una organización aún sin nombre que ayudaría a mantener la paz en Gorgón y su territorio. Desde allí habían sido absorbidos por las pandillas locales o habían conseguido tantos vuelos de Gargón como fuera posible, aunque algunos se habían inscrito para formar parte de mi organización mandaloriana que aún no tenía un nombre. Esos han sido arrojados con los ex miembros de la Milicia de Plata y estaban siendo entrenados en algo parecido a una fuerza de mantenimiento de la paz gracias a Bo-Katan que, al menos, ha sido contratado como entrenador. Algunos pueden decir que es injusto darle un contrato a alguien de su propia familia, podría decir que al menos podría confiar en Bo-Katan con este planeta. Teniendo en cuenta que tenía algunos contactos dentro de la población local, creí que podría conseguir fácilmente que los antiguos bastardos, que habían sido un dolor en el cuello de la población local, no causaran problemas. Golpea a un hombre hasta que aprenda a enseñar a las personas que son locales respeto y obtendrás un hombre respetuoso, al menos eso es lo que esperaba que sucediera. En cuanto a la corporación de Mandal Hypernautics en sí, el gerente de almacén anteriormente sobrecargado de trabajo había aceptado con gracia mi oferta de ser el CEO interino hasta que alguien mejor fuera elegido y aceptara que tendría que recibir órdenes de X4 bajo Silver Décimo para operar conmigo. El hombre solo quería ganar dinero por sus propias opciones. Como compañero de engranaje corporativo, entendí completamente su motivación, por lo que darle la opción de ganar dinero parecía la mejor manera de recompensarlo. Mis propios objetivos eran simplemente hacer que la compañía volviera a funcionar y tal vez producir un ingreso estable para ayudar con las ideas de convertir a Gargón en un mundo turístico. Un problema general que había llegado a encontrar molesto mientras revisaba los libros, descubrí que grandes porciones de las reservas de suministros y armas habían sido robadas en algún momento. No estaba seguro de quién era el responsable de esto, pero era una realidad con la que tendría que lidiar, con suerte no sería un gran problema para la empresa. Además de eso, elaboré algunos contratos generales con las pandillas locales. Contratos iniciales por así decirlo para mantener las cosas simples. Preferiría no trabajar con criminales, pero cuando el planeta está dirigido por criminales, realmente no tienes otra opción. Supongo que podría abandonar la compañía y dejar que pase lo que pase, sucede, pero eso parece irresponsable, especialmente si pudiera hacer que los mafiosos vieran cuán rentables podrían ser los negocios más legales. Una industria estable y bien remunerada haría más bien al sector que dejar que todo se desmorone. De lo contrario, la compañía podría funcionar por sí misma, produciendo barcos para los clanes locales y para los UPs en capacidad militar. Realmente no era necesario supervisarlo en este punto, así que nos estábamos preparando para irnos finalmente y algo que estaba feliz de estar en camino. Tenía otras cosas que hacer aparte de dar vueltas alrededor de Gargón, tratando de asegurarme de que todo fuera perfecto. Cuanto más visible fuera, peor sería para el Códice de Plata y podría tratar inmediatamente los problemas que ocurren con Mandal Hypernautics desde la distancia de forma remota. Era hora de ir a Ordo para una reunión con Vai, para volver a ser senador y ya no ser un héroe popular bien y desafortunado por algunas de las cosas que he visto en línea. Órbita Gargón, en ruta a Mandalore Ramkota. Acostado en el banco en la parte trasera del barco, me relajé tratando de encontrar mi centro después de ese viaje de aventura a Gargón.
Probablemente iba a tener problemas con el Consejo Jedi por esa pequeña apuesta, pero todo funcionó, creí. Probablemente recibiría una palmada en la muñeca, incluso podría ser forzado a abandonar el sector por aquellos que controlan Mandalore, pero eso es lo que generalmente sucedía cuando hacía lo que sentía que era correcto. Cerca de la parte delantera de la nave, la Guardia Real Mandaloriana nos estaba llevando a la órbita para llevarnos al sistema mandaloriano donde podría tomar un vuelo de regreso a Concordia. Parecía concentrado en los controles, pero finalmente habló, ya que parecía tener la computadora de navegación finalizada. Gracias por la ayuda durante la lucha, maestro Kota. No creo que hubiéramos podido superar las primeras trincheras con tan pocas bajas si no hubieras estado allí. Sonreí y dije, no es necesario, era lo que un Jedi debería ser, sin mencionar que se sentía como en los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos?, preguntó la Guardia Real desde su asiento. En pocas palabras, soy de un mundo que pasó la mayor parte de los últimos 100 años en guerra consigo mismo. Mucha guerra de trincheras, así que estoy familiarizado con las tácticas de ese tipo particular de combate. Dije tratando de estirar una punzada en mi espalda. Rose se rió entre dientes y preguntó, ¿alguna posibilidad de que ese planeta sea parte de la diáspora mandaloriana? Suena como uno de los nuestros. Haciéndome reír un poco de eso antes de decir, no lo es, hasta donde yo sé, nunca fue parte de la diáspora ni tuvo ninguna conexión con Mandalore. Si lo hubo, hace mucho tiempo que fue aniquilado. Dicho esto, siento cierto parentesco con su gente. Enfrentar una guerra larga y prolongada que nunca parece terminar es una experiencia compartida, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es algo que preferiríamos no experimentar. No es esa la verdad, dijo, girando su asiento para mirar hacia el espacio por un momento. Todo lo que iba a decir fue interrumpido cuando alguien comenzó a golpear una de las puertas de la celda. Déjame salir de aquí. Déjame salir. No puedes hacerme esto. Dejando escapar un suspiro de molestia, Rau se levantó y se rompió el cuello. Pasó junto a mí y presionó el botón de la puerta, atrapando el puño del CEO con su mano izquierda mientras intentaba escapar y luego golpeándolo en la mandíbula, noqueándolo. Raúl lo empujó de vuelta a la celda antes de cerrar la puerta. Eso lo mantendrá fuera por un par de horas más. Esperemos que no haga más alboroto la próxima vez que se despierte. Aquí está la esperanza. Dije, divertido por toda la escena antes de decir. Aunque eso fue un poco duro, no hay reglas para transportar prisioneros que eviten la violencia física. La Guardia Real se encogió de hombros antes de negar con la cabeza, técnicamente sí, también técnicamente las reglas son más como pautas de todos modos, cuando se trata de terroristas en el sector mandaloriano. Sin embargo, no puedes tratarlos con demasiada suavidad, te comerán vivos. Lo sé, mientras pasaba junto a mí para volver a su asiento antes de continuar. Y, francamente, este va a ser un vuelo largo, si tiene la idea de que golpear la puerta le dará cualquier cosa menos un puñetazo en la cara, estará haciendo un escándalo todo el tiempo. Solo ser una molestia y tal vez esperar tener un momento en el que nos equivoquemos y él piense que puede dominarnos no es algo con lo que quiera lidiar. Muy poco probable, señalé en voz alta antes de decir, bueno, ya que ese es el tratamiento de los terroristas, ¿cómo es que no perseguiste a Huite Silver? No hay suficientes guardias. Si hubiera tenido los recursos y la mano de obra, también la habría acogido. Lo que hizo fue un acto vigilante, incluso si estaba a favor del gobierno actual, nadie está por encima de la ley. Por cierto, ¿tiene algún detalle sobre su base de operaciones? En caso de que la duquesa me envíe después de ella, me gustaría tener alguna idea de dónde puedo recogerla. Sacudí la cabeza y dije, ni idea, me encontré con ella en un puerto espacial local en Concordia mientras buscaba un viaje a Gargón. Dijeron que iban por ese camino, solo descubrieron quiénes eran después de que la nave abandonó el planeta. Concordia, dijo frotándose la barbilla, eso dice mucho, debe ser uno de los exiliados. Hubiera pensado que Pre habría sido más duro con el códice de plata si ella fuera de allí, pero de nuevo siempre es un poco suave cuando se trata de los tradicionalistas. Sin embargo, eso explica por qué nunca se quitó el casco. Ella debe ser uno de esos tipos religiosos, los hijos de Mandalore o lo que sea.
Creen que no puedes ser un verdadero mandaloriano si no usas el casco todo el tiempo. Debe ser. Dije, ocultando la diversión, que mi fuga accidental parecía haber creado una historia de fondo para White Silver. Conocí a los hijos de Mandalore y, para ser franco, White Silver no era uno de ellos. El hecho de que la sorprendí sin su casco cuando la conocí fue prueba suficiente para eso, pero la mentalidad también era ligeramente diferente, con ella priorizando a la gente de Mandalore, en lugar del honor. No iba a corregir a la Guardia Real. Lo que Silver está haciendo parece una buena influencia en el sector, por lo que ayudar a la Guardia Real a rastrearla ahora no es realmente aconsejable. Que crea que ella podría ser miembro del culto de los hijos de Mandalore. Además, mantener la ubicación de su base secreta para mí estaba dentro de mis derechos. Si alguna vez llegara a creer que White Silver era un problema, siempre podría divulgar esta información en un momento posterior. Gargón City afueras. Ursauren. Observé como otro conjunto de barcos recientemente capturados despegaba, cargados para soportar todo el equipo que había podido alejar en los últimos días, que era una cantidad considerable. Una cosa por la que tuve que darle crédito al CEO es que produjo una gran cantidad de equipos, muchos de ellos que podrían ser reutilizados para The Atwatch o simplemente para mi propio uso si The Atwatch nunca hizo el movimiento que prometieron. Cada nave estaba llena de rifles blaster y armaduras, variantes Beskar y no Beskar. Preferiría que todos ellos fueran Beskar, pero en una emergencia no Beskar podría serlo para algunas de las extremidades. La placa pectoral y el casco son las partes más importantes que requieren verdadero Beskar para proteger el pecho, la cabeza y los órganos vitales. Los disparos en brazos y piernas son heridas de supervivencia, pero una explosión en la cabeza no es algo de lo que nadie pueda alejarse sin un verdadero casco Beskar. Los barcos también estaban cargados con lingotes de Beskar que habíamos robado de los almacenes. Cajas de ellos, ¿de dónde habían venido estas cajas? No lo sabía, pero no iba a decir que no a traerlos a bordo. Tengo un armero que podría trabajar en ellos para mi gente y estoy seguro de que podría enviar algo de eso a The Atwatch para sus propios proyectos. Lo más importante de todo, fue correr la voz de que el clan Uren había sido útil para derribar toda esta operación, lo que puede llevar a algunos voluntarios de este planeta, cuando The Atwatch finalmente hizo su movimiento. En general, esta fue una buena operación y un poco de diversión sin pérdidas de mi lado. Si bien Khan sufrió una herida en el hombro, estaba bien en su mayor parte. Un médico debería poder arreglarlo, en el peor de los casos, solo recibirá un brazo de reemplazo. Realmente, el mayor problema era que solo podía salirme con la mía con unos 15 barcos nuevos con el botín a bordo y mi propio barco que había usado para llegar aquí. Estoy seguro de que hay bastante material repartido en todas esas naves, pero quedaba mucho más material para White Silver. Intenté guardar algunos recursos para recogerlos en una fecha posterior, pero decidí que era mejor no presionar demasiado en eso. Si me volvía codicioso, entonces atraía demasiada atención y volvía para encontrar que todo se había ido. La plata fue la parte más inesperada de toda esta operación y un elemento que me interesó bastante ver desarrollarse. Oh, claro, le diré a Pre todo lo que sé sobre White Silver cuando lo vi, especialmente porque estaba interesado en ver qué tipo de amenaza su facción se convertiría en contra de The Atwatch. Los pacifistas no son una amenaza, son simplemente un obstáculo muy eficaz, pero que podría superarse si se jugaran las cartas correctas. Sin embargo, White Silver es una amenaza real que podría desafiarnos genuinamente y probablemente protegerían el obstáculo. De acuerdo, parecen creer que el obstáculo se volvería más mandaloriano a medida que pasaban los años, algo que dudaba. La duquesa Satine había dejado completamente todo lo que hizo que Mandalorian quedara atrás para la ideología de los nuevos mandalorianos. Dudé que de repente cambie sus creencias y comience a usar armadura tradicional para mostrar solidaridad con el mandaloriano promedio. Predigo que White Silver sería traicionada por la duquesa y sus lacayos, quienes luego se enfrentarían más duramente al mandaloriano promedio una vez que White Silver hubiera sobrevivido a su utilidad. No había forma de que ella permitiera que existiera ninguna amenaza, incluso una que pareciera creer que estaban del mismo lado. Sé que sería interesante verlo.
Eso crearía un verdadero caos en Mandalore y posiblemente crearía el ambiente necesario para derrocarla. Llevaría a una pelea a 3 bandas entre los Silvers, los News y The Atwatch. Pero el caos es donde se corona el verdadero Mandalore. Puedes obtener tantos votos como quieras, pero la fuerza de las armas y la determinación de ganar es lo que requieren los verdaderos líderes. Teniendo en cuenta lo fácil que había sido el gobierno de Pre de los Mandalorianos en Concordia, casi pensé que se había vuelto suave. Este nuevo retador lo endurecería o perdería, como es el camino. Por lo que había visto de White Silver, ella tenía las habilidades para participar en esta gran cacería tan efectivamente como Pre podía. Si ganaban un concurso contra Pre, probablemente me pondría del lado de ella, ya que daba la sensación de una verdadera mandaloriana, una guerrera controlada. Ayudarla a tomar el trono de los nuevos mandalorianos sería bueno para la gente. Asumiendo, por supuesto, que ella ganara, si no, me quedaría con mis lazos familiares con la casa Vizsla. De cualquier manera, mi mundo natal de Crown Este estaría bien y verdaderamente fuera de la zona de conflicto. Gracias a hoy, probablemente uno de los planetas mejor armados de todo el sector también. Sonriendo, me volví de las plataformas de aterrizaje y entré en mi transbordador, negociando mi camino más allá de varias cajas grandes llenas de equipo y otras cosas que serían útiles para mi planeta o podrían venderse por cosas que fueran útiles. Finalmente encontré mi camino hacia la cabina y presioné algunos botones para cerrar la nave. Estaba absolutamente lleno y probablemente en los límites de lo que podía llevar sin dejar de ser capaz de despegar. Presionando algunos botones más, tracé un curso para casa y me senté con una sonrisa. Esta había sido una buena operación y hablaba bien del futuro del pueblo mandaloriano. 2 buenas opciones para un futuro líder. Siempre fue un buen día para el pueblo mandaloriano. Concordia, Castillo del Gobernador. Pre Vizsla. Mirando por la ventana de mi castillo, observé el horizonte de Concordia mientras consideraba lo que podría traer el futuro. Las cosas no se veían bien en absoluto teniendo en cuenta los recientes desarrollos en Gargón. Tomé un sorbo del vaso de papurgal fino en mi mano. Tratar de armar una liga anti-nueva mandaloriana es una de las tareas más difíciles y extenuantes que me han dado en mi vida. Tantas facciones odiaban a los nuevos mandalorianos y tantas facciones tenían problemas con los nuevos mandalorianos que encontrar apoyo para construir una red de apoyo no debería ser tan difícil. Sin embargo, el problema, el que siempre parecía surgir, era que, si bien a nadie le gustaban los New Mandalorians que dirigían el sector, habían sido bastante poco intrusivos durante la última década. Así que las partes menos duras no estaban exactamente interesadas en balancear el barco tanto como solían estar. Mi opinión es que solo volverían a interesarse si algo sucediera fuera del sector, como la próxima guerra entre los estados del borde separatistas y la República. Ese conflicto probablemente presentará una gran oportunidad para mercenarios, cazarrecompensas y muchos otros campos de habilidades marciales para los mandalorianos. Siendo el pacifista, no hay duda de que Satine pondría algunas reglas contra la acción activa en todo el asunto, tratando de prevenir cualquier violencia. Esto obligaría a más y más personas a mi lado y era parte de mis planes para sacarla del poder. El problema creciente era que su postura de línea dura sobre el pacifismo se había suavizado en los últimos años. Parecía estar volviéndose menos fanática de eso y sospeché que eso podría ser un problema para mí a largo plazo. Si ella decidiera no instituir ninguna regla para evitar que Mandalore eligiera un lado en el conflicto que se avecinaba, no tendría nada que usar como un grito de guerra de los abusos del nuevo mando contra la cultura mandaloriana. ¿Cómo comenzaría ese conflicto? Todavía no estaba seguro, pero podía sentir que lo sabría muy pronto. Hasta que el conflicto realmente comenzó, tuve que tomar mis decisiones basadas en la disposición de los que me rodeaban, y antes de ahora era uno en el que Satine probablemente haría algo para enojar a los moderados de línea dura y enviarlos de vuelta a mi lado. Al menos esa había sido la disposición de todos antes de Gargón, viendo a la primera plata blanca ser derribada por la segunda plata blanca, quién sabía si ella era la verdadera plata blanca o no, pero definitivamente había derrotado a la primera. Esto presentaba un problema porque obviamente esta nueva plata blanca representaba un heredero potencial del título de Mandalor.
Incluso si negara el título de liderazgo ahora, lo más probable es que actúe en el próximo conflicto, donde Satine se verá obligada a abstenerse. Puedo verlo ahora, en el momento en que la duquesa hizo un movimiento para asegurarse de que Mandalore se mantuviera fuera de la guerra, tendría que actuar rápido. Porque si no tenía éxito en mi golpe, en sacarla del poder o matarla, esta plata blanca asumiría el papel de mi principal oponente. Y eso sería un gran problema para mis planes de hacer que Mandalore vuelva a ser genial. Mientras fuera solo yo contra la duquesa, los centristas a los que no les gustaba el pacifismo del nuevo mandaloriano se pondrían de mi lado, ya que preferirían deshacerse de la duquesa. Pero si se convierte en una pelea entre mi de Atuach y estos mandalorianos de plata, bueno, resultará en la próxima guerra civil mandaloriana sin un Mandalore, jugando ambos lados uno contra el otro. Eso sería malo para la imagen de The Atuach, ya que se establecerían más conexiones entre mi The Atuach y la The Atuach de mi tío. Teniendo en cuenta lo brutal que había terminado siendo esa encarnación anterior de The Atuach, no sería bueno para el reclutamiento y podría ser el final de todo el negocio de inmediato. Tendría que tener cuidado, mucho más cuidado de lo que había estado planeando, solo porque esta plata blanca puede reaparecer en cualquier momento y levantar un ejército para luchar contra mí. También tendría que pensar en una estrategia para socavar al nuevo aliado del nuevo mandaloriano, pero ¿cómo? Los mandalorianos de plata van a seguir a su líder y su líder básicamente había declarado que seguían a la duquesa desde que fue debidamente elegida. Tal vez podría socavar esta mentalidad mostrando que esa elección fue un poco una farsa. Sacuda la confianza en la comprensión de la historia de su liderazgo y tal vez no sigan siendo partidarios acérrimos. Tal vez obligue a algunos de ellos a considerar otros mandalores, aquellos con una elección adecuada de líderes de clan. Un hombre podría soñar, pero tal vez debería buscar más partidarios fuera del sector. Hasta ahora, el Códice de Plata solo está despegando dentro del sector. Los mandalorianos que formaban parte de la diáspora eran ambivalentes o nunca habían oído hablar de ella. Si pudiera encontrar partidarios de fuera del sector, podrían proporcionar armas y equipo, sin mencionar la mano de obra necesaria en caso de que la operación se hundiera. Supuestamente, tendría un ejército droide entregado a mí. He estado a tiempo para nuestro plan, para hacer que The Atuach parezca los verdaderos héroes de la situación, simplemente esperando cuando Satine obviamente no pudo evitar que la República invadiera Mandalore, como siempre tienden a hacer cada vez que aparece un problema. Pero confiar en Dooku para todo era poco probable que funcionara. Era un ex-Jedi y había una cosa que sabía sobre los Jedi, no les gustan los mandalorianos. Estoy seguro de que él planeaba usarme tanto como yo planeaba usarlo a él, por lo que necesitaba planes de respaldo ahora más que nunca. Hay muchos otros líderes de los separatistas con los que podría hablar, incluido Al-Zar. Unos pocos que formaban parte de la cultura mandaloriana que podrían estar dispuestos a apoyar nuestras operaciones para liberar a Mandalore de la tiranía de la República y a los nuevos supervisores mandalorianos que habían instalado. La pregunta ahora es con cuál trabajar para obtener el mejor trato. No confiaba en estos otros grupos, tanto como ellos no confiaban en mí. Estaba seguro de que querrían apoderarse del sector mandaloriano si tenían la oportunidad y maldita sea el Dark Saber. No lo considerarían un reclamo válido al trono de Mandalore al igual que nunca habían considerado las diversas máscaras de Mandalore originales que habían aparecido en los últimos 3000 años desde que el original desapareció como motivo para reclamos válidos. Necesitaba planificar y pensar, encontrar una solución que permitiera un golpe exitoso y la eliminación de la duquesa. De lo contrario, tendría que rendirme y considerar la posibilidad verdaderamente desagradable de que las viejas costumbres realmente puedan estar a punto de desaparecer.